muchísimas gracias a todas y todos quienes están aquí. Bueno, gente que va a participar en el programa, pero también estudiantes y bueno, todas quienes han dedicado este ratito para acompañarme. Muchísimas gracias, en verdad. Bueno, pues yo preparé una presentación pues de mi trabajo. Voy a tratar de a ver si logro abarcar todo lo que quisiera compartir con ustedes. Y bueno, titulé esta presentación Lenguajes Inasibles de la Tierra, aproximaciones hacia una ética del mundo mineral, porque de alguna manera también me he dado cuenta que no lo sabía antes, que mi trabajo está presente siempre como un componente como del mundo geológico, ¿no? Y lo digo sabiendo que en realidad todo es geológico, no hay algo que no sea geológico, que no sea de la Tierra, pero digamos que sin darme cuenta desde el comienzo estuve trabajando con materialidades o con lenguajes, ¿no? Propios del mundo de la geología. Y pues me encanta ahora ser más consciente de ello, porque me inspira mucho poderme ver reflejada en este mundo que finalmente pues es al mundo al que pertenecemos y que somos como un organelo de este gran organismo que es Gaia, ¿no? Que es la Tierra. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Cuando comencé mi trabajo a principios de los años 2000, observaba las ciudades que habitamos y me remitían a los antiguos jardines árabes y europeos, en los que la naturaleza ya estaba al servicio del ornamento, bajo el dominio del pensamiento funcionalista, con sus diseños de retículas muy ordenadas, donde el elemento central y que fluía por todo el entramado era el agua. Cuando caminaba por las ciudades después de la lluvia, algo que me gustaba mucho hacer era descubrir los reflejos en los charcos de agua, ver a través de ellos nuestras casas y edificios como suertes de fantasmagorías que hacían despertar el murmullo de aquello que habita en un estado de latencia bajo el asfalto. Entre charco y charco me encontraba yo con algunos pedacitos de arcoíris tornasolados que llamaban mi atención. Era el aceite que goteaba de los motores de combustión interna que como pequeños vasos capilares derraman aquella suerte de flujo sanguíneo de la tierra que pasó de un estado de profundo letargo subterráneo a una vertiginosa combustión. Estanque es una máquina ahogada en su propio desperdicio, que agonizante oculta su fondo en la aparente pulcritud de su reflejo. Un Tezcatlipoca, un espejo humeante que desde lo oculto observa las acciones y pensamientos de la humanidad. Desde la superficie ofrece a Narciso la imagen de su belleza finita. Estanque es también un fragmento de silencio dedicado a los habitantes de un gran lago extinto, en el nombre de un océano de máquinas fulgurantes. Me refiero al lago de Texcoco, en la Ciudad de México. Y bueno, con esta pequeñita introducción ya les voy a platicar que yo, por aquella época, cuando realicé una de mis primeras obras, Estanque, que les presenté, que bueno, no lo dije, me voy a regresar un momento solo para decir que esta pieza es un estanque, como su título lo dice, que está lleno con aceite automotriz usado, que es un aceite quemado, y por lo tanto toma este color oscuro. Y bueno, en su superficie flota un elemento de coche, es una manija de la puerta de un vehículo, de un coche, haciendo referencia a todo lo que les compartí.
Y bueno, a partir de aquí, yo como que empecé a... acababa de llegar a la Ciudad de México, tenía un poquito de tiempo viviendo allí. Y bueno, sí, es algo que siempre lo cuento porque realmente yo nunca había sido un poco nómada, pero nunca había habitado en una ciudad tan grande, ¿no? Entonces me produjo una impresión muy grande, como me sobrepasaba, ¿no?, la idea de que un organismo urbano pudiera estar en pie, se sostuviera pues con toda esa vertiginosidad, ¿no?, y ese movimiento. Entonces me propuse hacer una investigación sobre esa máquina que llamamos ciudad. Y empecé, bueno, me di cuenta a partir de ese primer acercamiento con el aceite, que pues el aceite en sí mismo es un desperdicio, ¿no? Constantemente se tiene que cambiar, se le tiene que cambiar al motor. Y a partir de ahí empecé a observar otro tipo de desperdicios que emanaba esta gran maquinaria que es la ciudad. Y entonces me fui a los yonques, que no sé cómo se llaman acá, pero son estos lugares, estos cementerios de automóviles, ¿no?, que abundan por todo el planeta y que, bueno, en las afueras de la Ciudad de México hay muchos. Y me fui y empecé a rescatar este tipo de dispositivos que son claxones de automóviles, de motocicletas, de camiones. Y entonces, bueno, empecé a hacer pequeñas configuraciones y, bueno, experimentos también para conocerlos, estos dispositivos, armando como pequeños circuitos, entendiendo que había unos que son eléctricos, otros son neumáticos, y tratando de ver cómo podía hacer funcionar algún tipo de artefacto que me permitiera tener otra aproximación distinta, ¿no?, a estas máquinas. Entonces, bueno, estuve construyendo este tipo de dispositivos muy sencillos, activándolos con baterías de automóviles también. En aquella época me gustaba mucho chacharear, ¿no?, en los mercados, en los mercaditos de segunda mano y así. Y entonces casi todo era recuperado. Y bueno, desarmábamos en conjunto porque, bueno, trabajaba yo cerca de otros amigos y amigas, y desarmábamos artefactos y sacábamos los switches, ¿no?, y muchas cositas que luego los aprovechaba en estos dispositivos para activar. Simplemente eran como botones de on-off para prender y apagar estos dispositivos, ¿no? Entonces empecé, ya una vez que los eché a andar, empecé a hacer experimentos en espacios no habituales. Lo primero que hice fue subir a la azotea de mi edificio y hice algunos conciertos. Bueno, en realidad no eran conciertos, eran más como activaciones. Podemos bajar un poquito gracias, Javi. Eran como activaciones en espacios donde de alguna forma estos dispositivos me permitían como aglomerar estos sonidos. Normalmente pues están ahí moviéndose por la ciudad, ¿no?, en los coches, y de pronto hay aglomeraciones que son estos espacios donde hay mucho tráfico, pero de alguna manera como poner estos dispositivos juntos, mucho más juntos de lo habitual, me permitía como hacer como unas especies, como de abrir unas especies de agujeros de ruido que activaban otro tipo de acercamiento, ¿no?, como una fuga de sonido, como lo podemos ver aquí.
Bueno, esto que les mostré no fue tanto un experimento espontáneo, sino sí fue una intervención en un festival, en un museo allá en el centro de la Ciudad de México, en donde intervine con estos claxones el enrejado del atrio de este museo, y entonces hicimos una activación sonora, como un acto de improvisación sonora a partir de esto, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con el mismo, este mismo impulso, después me propuse construir, bueno, voy a mostrar este video y les voy platicando. Bueno, me propuse construir un kit portátil, como una pequeña mochila, provista de algunos sonidos, de algunos claxones también, digamos un pequeño, un kit más reducido, pero con sonidos diferentes. Y bueno, esta obra se llama Ocupación, y lo que hice fue ocupar el espacio destinado a la circulación de los automóviles. Hacer caminatas por el centro aprovechando atascos de tráfico y bueno, buscar la manera, o más bien preguntándome qué podría pasar o qué se podría detonar con estas intervenciones, ¿no? Como salir, la idea era un poco provocar la anomalía, ¿no? Como transgredir un espacio normado que tiene como un fin, un propósito específico, y entonces, bueno, se convirtió en una especie de acción performática que después funcionaba como un video de registro de estas acciones, de estas caminatas. Aquí estoy mostrando un video pequeño, pero bueno, fueron horas de caminatas. Después hice una segunda versión en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, que me invitaron también para un festival allí. Y bueno, hay una segunda versión de esta obra también. También como una manera de como generar la pregunta por el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo en diálogo con un espacio destinado a la máquina y a la velocidad, ¿no? Entonces, como poner en relación la ciudad con la escala humana. Bueno, estos videos tienen esta calidad porque fueron filmados todavía con una camarita de mini DV, que no sé si algunos de ustedes recuerdan todavía. En esa época era la tecnología que teníamos a la mano, ¿no? Y me gusta que sea así, ¿no? Porque también nos habla de la época, ¿no? Del momento. Esto fue Ocupación, y en este misma momento recibí una invitación para hacer un proyecto comisionado en un museo también de la Ciudad de México, y pensé que era una buena oportunidad para poner en relación otra vez estos sonidos, estas sonoridades y estas formas de ruido, y de alguna manera que también yo pensaba en el desperdicio, ¿no? Así como el aceite, ¿no? También el ruido, la emanación sonora de una ciudad, pues la pensaba como
como una información de desperdicio, ¿no? Entonces me propuse hacer una instalación para el interior de un recinto para poner en relación estos mismos sonidos, pero en la escala de un espacio arquitectónico, ¿no? De un espacio habitable. Era como la oportunidad para meter un coche allí adentro, ¿no? Entonces, con ayuda de mi gran ingeniero mecánico que tengo en casa, que me asesora, hicimos un dispositivo que en aquel momento todavía dibujábamos en papel, todavía lo hago, por cierto. Y entonces, bueno, la idea fue hacer un dispositivo que pudiera portar este sonido, un par de claxones de automóvil, y que pudiera hacer un recorrido en el interior de un espacio a la mayor velocidad que fuera posible, digamos, para un pequeño dispositivo mecánico, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos haciendo pruebas en el departamento donde vivíamos, porque pensábamos que podía ser peligroso, entonces también queríamos asegurarnos, ¿no? Cómo poder diseñar algo así. Y bueno, finalmente se convirtió en una especie de vía que circulaba por un espacio más o menos como de 10 por 10 metros. Y en esta vía circulaba este dispositivo con un par de claxones de coche y un poco bajo la lógica de si se mueve, suena, ¿no? Y era como una manera de escuchar y de sentir en el cuerpo el sonido en la velocidad, el movimiento, ¿no? Y también, como decía yo, perspectivar la escala de estos sonidos que normalmente están afuera, en espacios abiertos y que de por sí rebasan el grado de decibeles que deberían, que están dentro de lo que es audible o sanamente audible, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento un pequeño video de... Esta obra se llama Circuito Interior. Hay algo que no se puede compartir o transmitir a través de estos registros y que es justo la dimensión, ¿no? Cuando estás ahí en el espacio, y que era algo que me emocionaba mucho,
puedes estar ahí y te olvidas que la pieza existe, porque además el espacio está vacío, ¿no? Y estás hablando, pero cuando se activa, prácticamente cancela toda posibilidad de interactuar, de hablar con nadie, ¿no? Entonces era justamente como algo de lo que me importaba pues poner ahí, ¿no? En el espacio y de alguna manera exponer también a los cuerpos, a las personas, ¿no? A eso como una posibilidad de entrar en dimensión, ¿no? de lo que representan, ¿no? Todas estas máquinas y estas tecnologías ya tan normalizadas. Bueno, y ahora les platico de esta pieza, que también es un poco de esta época, en la que, bueno, yo me proponía hacer como una especie de despiece del automóvil, que después, bueno, el trabajo me fue llevando por otros caminos, pero todavía aquí me encontré con estos neumáticos, que son los que vienen adentro de las llantas de los coches, y empecé también a trabajar con ellos, a explorar cómo podía explorar su materialidad, ¿no? Sus dimensiones, y estuve haciendo experimentos de inflarlos y de escuchar el sonido del aire y ver cómo se relacionaban con un espacio. Entonces, bueno, neumático, así se llama la obra, se configura con uno de estos neumáticos, pero son unos que son casi los más grandes del mercado, no son los más, hay otros todavía más grandotes, pero estos están en las llantas de los tractores que se utilizan en el campo. Entonces son unos neumáticos que, bueno, cuando tú lo tienes ahí desinflado, pues no parece gran cosa, pero el caucho del que están hechos tiene una gran elasticidad, una gran resistencia. Entonces, bueno, la obra se configura como una especie de escultura que va cambiando, es como una... Bueno, llegó más rápido de lo que esperaba, ¿no? Una escultura que va cambiando en el espacio y en el tiempo, y que me importaba también mucho cómo de alguna manera se relacionaba con una atmósfera de tensión, y se relaciona mucho también con el estado de nuestra psique, ¿no? de nuestro afecto, de nuestra emoción. Es una pieza que tiene que ver con un aspecto como de la expectativa que se genera, ¿no? Y ese tiempo de espera, de no saber qué es lo que va a ocurrir, pero también al mismo tiempo es metáfora de muchas otras cosas, ¿no? De acontecimientos de tipo social, ¿no? Como esta bomba de tiempo, ¿no? Que pueden ser muchas cosas que nos pasan y que están allí, y que hay momentos en los que te acostumbras a que eso está ahí, se infla, se infla, se infla, crece, y como que de pronto hay un momento en el que incluso deja de crecer y parece que se va a quedar ahí. Y entonces te olvidas y te pones a hablar con los demás cuando de repente eso truena, ¿no? Y en el tronar también hay un momento de liberación de algo. Y bueno, la pieza es eso, ¿no? Es ese tiempo y ese momento de espera hasta que viene el momento del colapso. Y lo que más me gusta de esta obra, aquí hay un momento en el que se rompe, que me encantan, ¿no? Esas anatomías también, que además cuando estás ahí en vivo presente no lo ves, simplemente está y de un segundo a otro no está, es como un acto de magia, ¿no? Pero lo que más me gusta es justamente el momento después, como la post-catástrofe, ¿no? Donde de pronto, cuando ya eso explotó, porque además hace un estruendo tremendo, incluso tiemblan las paredes,
en ciertas exposiciones nos ha tocado de pronto ver hasta los cuadros chuecos, ¿no? Y es muy bonito cuando la gente se acerca, como cuando después de realmente de que algo fuerte aconteció, a preguntarse si está bien, si está completa, y a compartir toda su experiencia, ¿no? Todo lo que vivió en el cuerpo y en la mente, los pensamientos que pasaron a través de su cabeza. Y bueno, ahí hay como un montón, ¿no? de dónde abonar, ¿no? Y de dónde abrevar a partir de esta experiencia. Y siguiendo con el desperdicio, con el tema del desperdicio, también en un programa educativo que era algo muy parecido a Presente Continuo, que yo participé, esto fue, me parece, como en el año 2009, en el cual también desarrollábamos un proyecto a lo largo de un año con acompañamientos. Yo me propuse trabajar siguiendo un poco con el trabajo con las máquinas de combustión, con la ciudad, con el tema del ruido y el desperdicio, con el gas de combustión que se libera cuando un motor de gasolina quema el combustible. Entonces, este trabajo se desplegó como una serie de intervenciones en el espacio público. A estas les puse obstrucción a 2 tiempos porque trabajaba con motocicletas y los motores de motocicletas son motores de 2 tiempos y me gustaba jugar con esta relación de los 2 tiempos y entonces usaba 2 motocicletas también, ¿no? Y lo que hacía era generar estos contenedores de plástico PVC transparente conectados al escape de las motocicletas y simplemente ponerlas en lugares diferentes, en la calle, en algunas plazas públicas y esperar a que se llenaran y bueno, también como dialogar con las personas que pasaban por allí sobre lo que esto era o representaba o por qué estaba ahí en ese lugar, ¿no? Y de alguna manera como que me permitían poner en visibilidad algo que está también muy asumido y muy normalizado, que es la contaminación atmosférica en las ciudades y que, bueno, el caso, no sé si aquí en Buenos Aires, pero en la Ciudad de México hasta tenemos todo un sistema de monitoreo ambiental, está súper sofisticado, ¿no? Desde hace muchísimos años opera y tú puedes entrar a la página web y ver los niveles de contaminación, pero sin embargo es algo que damos por hecho, ¿no? Que pues está ahí, a veces lo vemos cuando se pone crítica la cosa, pues sí se alcanza a ver, pero normalmente pasamos de largo y a mí pues me importaba, ¿no? Como realmente yo veía estos contenedores como si fueran nuestros pulmones, ¿no? También. Y bueno, creo que no es una preocupación solamente mía, realmente es un tema, ¿no? Pues qué pasa con estos entornos, con estos hábitats en los que las cosas más prioritarias y elementales para la vida están tan alienadas, ¿no? Y tan tristemente puestas en segundo plano. Y a partir de, bueno, después de aquí, como siguiendo un poco este ejercicio, este acercamiento, construimos un contenedor de plástico de una escala mayor y en este caso, bueno, jugué un poco con la figuración y con la anatomía de la ciudad y este contenedor tenía la forma de un soporte estructural, de un puente vehicular, que también pues, en nuestras ciudades latinoamericanas abundan y que bueno, también ya se vuelven creo que como parte del paisaje cotidiano, ¿no? Y ya no los vemos más, pero bueno, están allí y que también representan pues un gran negocio, ¿no? La especulación urbanística, la especulación inmobiliaria, ¿no? Sabemos que también responde a toda una lógica extractivista y a toda una lógica, una economía que pone por delante
esto que llaman el desarrollo, el progreso y la modernidad, ¿no? Por encima y la rentabilidad, pues el capital, ¿no? Entonces, me pareció como una buena metáfora hacer una columna de humo, que bueno, para poder hacer esa metáfora necesitaba un contenedor. Entonces, construimos este contenedor que era una columna y bueno, ahí todo un temazo en realidad con el tema de los permisos, ¿no? Porque pues es un lugar donde normalmente pues no puedes poner una obra de arte, ¿no? Y tampoco es un lugar tan público en realidad, es un lugar de paso vehicular, pero me importaba poner en diálogo esta pieza con el cuerpo físico de la ciudad, ¿no? En este caso con el puente vehicular. Y bueno, es una pieza que la presento como un video. Ya no me acuerdo si, creo que no incluí en esta presentación el video, pero bueno, es un video en donde se puede ver cómo se instala, cómo se llena, y bueno, estuvo allí durante 24 horas y lo que se queda pues es el registro de esta obra que de alguna manera fue como casi estaba yo como concluyendo esta etapa en donde pensaba yo el desperdicio y la basura y el ruido como un soporte estructural de la sociedad de la que somos parte. Y luego, bueno, esta pieza se llama Zenit, es una pequeña instalación que se compone de una pequeña bomba, también en mi época de chacharera. Recogí por casualidad esta pequeña bombita hidráulica que nunca supe muy bien de dónde venía. Tenía un tanque de plástico y un pequeñito motor. Y cuando la puse en funcionamiento me di cuenta que el motorcito era un como motor reductor que se movía excesivamente lento, ¿no? Entonces yo decía, como, ¿para qué puede servir esto? Y bueno, finalmente haciendo pruebas, pues sí, era una bomba que empuja un líquido. Entonces se me ocurrió conectar una manguera. En este caso, esta manguera fue un catéter, no sé cómo le llaman acá, un catéter que es una manguera como de hospital, que es muy delgada y pueden ser muy largas, las puedes comprar por cientos de metros, ¿no? Y entonces con esa manguera dibujé sobre un muro un skyline, como un dibujo, una síntesis como de una ciudad genérica, ¿no? Y bueno, poniendo la bomba en funcionamiento, lentamente, tarda algunos días, se fue dibujando esta silueta de una ciudad con aceite quemado automotriz. Otra vez volví a los hidrocarburos, ¿no? A la sustancia también, ¿no? como a la sangre de la tierra, ¿no? Y finalmente la pieza pues genera este dibujo y sigue funcionando hasta que el aceite se agota, se derrama y al final se queda como una suerte de ciudad fantasma, como una ciudad desperdicio, ¿no? Como pensaba yo en este pensamiento lineal, ¿no? En esta lógica lineal del consumo y el derroche, ¿no? De úsese y tírese, ¿no? No como un pensamiento circular de las cosas. Ay, ahora no recuerdo qué venía. Ah, ya sé. Bueno, era un video. Qué raro porque acá sí me aparece. Me hubiera gustado podérselos mostrar, pero en nuestras pruebas funcionaba, ¿no, Javi? No sé qué pasó. Bueno, no importa, voy a pasar al que sigue. De todas maneras, creo que no tenemos tanto tiempo.
Bueno, es para contarles. Este es un proyecto que aparentemente como que sale como de esta cosa de la ciudad, pero me importa mostrarlo porque sí se relaciona a partir como de esta mirada sobre esta cultura del desperdicio, ¿no? Y es un proyecto de investigación que, bueno, sí parece como un paréntesis, en donde yo exploré la naturaleza material de un libro de texto que se imprime en México, que lo imprime la Secretaría de Educación Pública, que tiene una historia larguísima. La verdad es que podríamos hacer una charla completa solamente de este proyecto, porque hay muchas capas y muchas historias que contar. Pero bueno, la idea es que estos libros desde los años 60 del siglo pasado son los libros que se reparten de manera gratuita por todas las escuelas públicas en el país, ¿no? Entonces es un libro atravesado por muchos pues aspectos políticos, sociales, se tejen, ¿no? De muchas maneras, y es un libro que acompaña a la infancia, ¿no? A millones de niños, y que alguna vez también chachareando, pero por las librerías viejas en la ciudad, me encontré con estos libros y bueno, me trajeron muchas memorias porque yo los usé cuando era niña, y de pronto dije, me encantaría hacer algo con ellos, ¿no? Y los guardé y se quedaron ahí un poco, hasta que una amiga, que ella es una amiga muy cercana que hace teatro documental, me dijo que había visitado el Archivo General de la Nación en México y que se había dado cuenta que los libros que se imprimían, bueno, esto fue en el año 2011 más o menos, eran parte de un nuevo programa del gobierno que obligaba a las dependencias públicas y en realidad, bueno, a las dependencias de la Administración Pública Federal del país, pero también invitaba a todas las empresas del país a reciclar sus archivos muertos para hacer un programa verde, un programa ecológico, para imprimir los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces, ella me lo dijo porque sabía que yo tenía estos libros guardados, ¿no? Entonces, bueno, yo inmediatamente me corrí al Archivo General y me puse a investigar y me pareció fascinante, ¿no? Darme cuenta de eso, bueno, estudiar un poco más la historia del libro de texto, que atraviesa pues básicamente todos los sexenios del gobierno priista que tuvimos en México, al que llamaban la dictadura perfecta, y que también desde sus orígenes estuvo en medio de muchas controversias, ¿no? Porque cuando el Estado decide imprimir estos libros, en realidad lo que sucedió es que expropió a la empresa editorial privada el derecho de imprimir estos libros. Anteriormente, antes de los años 60, los imprimían editoriales privadas y obviamente pues no había un real acceso a estos libros, ¿no? Era un sector muy pequeño de la población que tenía acceso a los libros, entonces el gobierno decide tomar en su cargo la impresión de los libros y la distribución, con obviamente una serie de tensiones que se provocaron en ese momento, que más bien donde la derecha del país, la parte conservadora, se manifestó. Incluso creo que históricamente es una de las pocas veces, según yo es la única, a menos que desconozco si hay otras, en las que fueron ellos los que salieron a las calles, cerraron las escuelas, incluso la iglesia participó, y acusaban al gobierno de ser comunista y de, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, ahí quedó, eso funcionó, el proyecto del libro se echó a andar durante varios sexenios, bajo la consigna de democratizar la educación, de que el libro fuera gratuito y repartido y distribuido en todo el país. Y bueno, cuando llega el neoliberalismo en los años 90,
curiosamente se vuelve a invertir, ¿no? Nuevamente, la producción del libro se concesiona a editoriales privadas bajo el argumento de que el Estado ya no podía abarcar la producción. Y en este momento, bueno, cambian, se ve también, estudiando los libros, se ve cómo los contenidos van cambiando, y llega un momento en el que ay, se me fue un poquito el hilo por estar pensando en otra parte del proyecto. Pero bueno, llega un momento en el que abren este decreto presidencial, pero ya en los años 2000, de utilizar los archivos muertos, que es la parte que me interesaba, a donde me interesaba llegar, para producir el libro. Entonces hay toda una cultura material de desecho que pasa por una pregunta que, bueno, hay toda una regulación pública en donde desde el Archivo General de la Nación, que es donde se resguardan, digamos, la memoria institucional, y allí se decide qué cosas son consideradas históricamente valiosas y qué no. O sea, qué validamos como memoria colectiva y qué no, ¿no? Y en este programa lo interesante es que si las dependencias del Estado están obligadas a resguardar sus archivos durante un tiempo delimitado, y después de esto tienen que pasar a revisión estos archivos, y lo que no es validado es destruido con fines de reciclarlo, ¿no? Con una visión ecologista, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está la pregunta por de dónde vienen esos archivos, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar, te das cuenta que, bueno, aparte de pasar por todas las oficinas del Estado, desde la Presidencia, todas las secretarías, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, Migración, todo también viene mucho papel de cárceles, de orfanatos, de hospitales psiquiátricos, de hospitales, o sea, hay documentos que pueden ser también administrativos, si quieres, pero también hay bitácoras, hay cosas que le pertenecen a las vidas de las personas, ¿no? Y me interesaba mucho, qué lástima que no pudimos ver este video, porque, bueno, ahí se veía un poco como de todo de esta licuadora industrial, y de cómo se licúa toda esta memoria social y colectiva, y cómo se transforma en aras de producir otro, o de imprimir un nuevo libro, que, bueno, es los libros que van a circular en el país, ¿no? Entonces, en el video que no pude mostrar, es un pequeño documento que revisa la transformación de estos archivos desde principio a fin. Entonces, todo el tiempo estamos mirando el archivo, ¿no? Digamos, el libro es el pretexto para ver el archivo, ver cómo esos archivos, que son miles de toneladas de papel. Nos fuimos a una de las empresas concesionadas por el Estado, que es Biopapel, que es una empresa mexicana, que recibe todos estos archivos, que son pues millones de toneladas de papel de todo el país. Incluso también hay un porcentaje de fibras importadas. Y entonces estamos viendo cómo ese papel se tritura, cómo se destinta, cómo está toda esta memoria, ¿no? Siempre viendo la parte simbólica, ¿no? Cómo, perdóneme que no estoy mostrando una imagen, cómo se blanquea, ¿no? El blanqueamiento de este papel, también como una metáfora del blanqueamiento de la memoria histórica, ¿no? Y de la memoria colectiva, hasta producir un papel pulcro aparentemente, pero que tiene estas inscripciones invisibles, ¿no? Esta ausencia de memoria, o este olvido, como un querido amigo dice, que el olvido en realidad es
es como un síntoma de la memoria, ¿no? No es un vacío en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado está el video documental de toda la transformación de esta materialidad, y por otro lado está un segundo momento del proyecto donde utilizamos una colección de libros, de estos libros de educación de todas las épocas, pasando desde los años 60 hasta los años 2000, y una revisión también de sus contenidos, y lo que hicimos fue transformar estos libros en engranes mecánicos, prensando los libros hoja por hoja, también como un acto, digamos, como en cierta manera transgresor contra el libro, o como una manera de producir un contraobjeto, ¿no? Un objeto que está sellado, pero que guarda dentro de sí toda esta información. Y con estos engranajes, como ya vieron en el video, hicimos un mecanismo que es básicamente, bueno, técnicamente es un reductor de velocidad, que tiene una forma helicoidal, y pues cada hélice pertenece a tengo incluso un inventario que es un libro, que es un inventario de engranes, un despiece de la máquina, en donde se pueden ver engrane por engrane, y los engranes fueron clasificados en 3 grupos, que bueno, en ese momento así lo hice. El grupo de sociedad, naturaleza y tecnología, me parece que era, ¿no? Y entonces tú puedes ver, cada engrane tiene su nomenclatura, y esa nomenclatura es como una especie de ficha bibliográfica, ¿no? Que te dice qué libro es cada engrane, ¿no? Tiene un título de acuerdo como al contenido. Se seleccioné contenidos del interior de los libros, y entonces hice también como una especie de tejido simbólico sobre los temas que abordan esos libros, y cómo a lo largo del tiempo, de todas estas décadas, estos contenidos se van transformando. Por ejemplo, la representación de la mujer desde los años 60 hasta los años 2000, ¿no? El maíz, que son temas que me importan, ¿no? Temas que yo, digamos, subjetivamente seleccioné para poner, digamos, a mover en esta maquinaria, ¿no? En este mecanismo. Y bueno, esto se llama vórtice. Ya no me quiero detener más porque hay otras historias que contar. También me dicen, por favor, si todavía estoy en tiempos, ¿no? Creo que empezamos un poquito tarde. Pero bueno, ahora les cuento de Imaginarius. Es otra máquina. También entré como en la cosa, como que me fascinó la idea de construir máquinas, ¿no? También como la posibilidad de hacer como alegorías y metáforas pues de muchas cosas, de cómo yo percibía e interpretaba también nuestra cultura material y el cómo nos relacionamos con la vida. Y entonces, bueno, esto específicamente, Imaginarius, es una máquina compuesta por una serie de engranajes también, que dibujan el mapa de México invertido, que ahora diríamos, en aquel momento no hablábamos tanto de descolonización, pero bueno, ahora diríamos que es un mapa decolonizado, ¿no? Y bueno, esta máquina, que está compuesta por estos engranes y una cadena industrial que hace el dibujo del contorno de la cartografía del mapa de México, que también me gustó mucho la idea de trabajar con la idea de la cartografía, ¿no? Como pensando en que las cartografías también fueron un artilugio, también una tecnología del pensamiento científico para delimitar los territorios, ¿no? Para también colonizar los territorios, ¿no? Los exploradores europeos que venían acá y bueno, que recorrían los territorios de la América,
pues generaban todas estos mapeos, ¿no?, del territorio que permitían a las colonias encontrar vías extractivistas. Entonces me importaba también como la significación simbólica del mapa como tal. Y bueno, regresando, esta máquina tiene un sistema de lubricación a base de petróleo crudo, porque bueno, la producción de esta pieza sucedió en el marco de una exposición que nos invitó a varios amigos y amigas en un museo en la Ciudad de México que se llama el Laboratorio de Arte Alameda. Ella era la curadora en jefe en ese momento, que es Carla Jasso. Y ella, en estos momentos estábamos atravesando por un dilema en el país sobre la privatización de la empresa de petróleos mexicanos, ¿no?, que antes era una empresa del Estado y ahora, bueno, se dice que sigue siendo, pero no es así. En realidad, los gobiernos neoliberales como movieron las legislaciones para abrir esta empresa a empresas transnacionales y que pudieran, digamos, bajo concesiones, explotar y distribuir los hidrocarburos mexicanos. Entonces, en ese momento había una controversia en el país porque estaban estas leyes que si pasaban, que si no. Finalmente sí sucedió. Y entonces nos invitó a un grupo de artistas para pensar sobre la historia del petróleo en México, ¿no? Y estuvo muy lindo porque conversamos con un grupo de personas diversas, politólogos, historiadores, sociólogos, que vinieron a conversar con nosotros sobre distintas perspectivas de esta historia en México y sobre cómo la extracción de este recurso y la industria, digamos, mexicana se fue degradando, pero se fue, digamos, políticamente dejando en el abandono, esperando el momento en el que necesitara ser resucitada, ¿no?, por este capital privado y extranjero. Es un punto de vista también, ¿no? Entonces la idea era no politizar sobre esto, sino más bien desde el arte pues crear otras imágenes que nos permitieran acercarnos, ¿no?, a esta historia, a esta parte que bueno, es como algo muy importante para México porque su economía sigue dependiendo mucho, ¿no?, de la explotación del petróleo. Y entonces, bueno, esta máquina está funcionando constantemente, es como una cadena de bicicleta pero grandota, y está por goteo, está siendo lubricada con petróleo crudo hasta el punto en el que esta lubricación se desborda y va creando paulatinamente esta imagen de un México. Yo me gusta, bueno, decir, porque así lo siento, y como creo que no solo es México, ¿no?, sino todos nuestros países latinoamericanos, ¿no?, con heridas muy profundas, ¿no?, un México profundamente lastimado, profundamente herido, que, bueno, además también está vinculado, aunque pongamos este mapa como una constelación, como cuando miramos una constelación en el cielo, que pareciera que está ahí como flotando en la nada, pero en realidad está conectada, ¿no?, pues con todo un universo geopolítico global. Y la idea de que el México estuviera de cabeza, que bueno, es casi una metáfora, ni metáfora, ¿no?, literal, también como que me di cuenta que me permitía hablar de ese flujo, que no solamente es hidrocarburos, ¿no?, son personas, son muchas cosas que van en dirección bueno, de nuestro vecino del norte, ¿no?, que son los Estados Unidos. Y pues me gustaba mucho la idea de que la fuerza de gravedad me ayudara a contar esta parte de la historia, ¿no?, y que
el petróleo cayera hacia el norte. Bueno, ya no me quiero detener mucho ahí. Luego, bueno, esta imagen me gusta mucho porque son estas dos piezas juntas con la que empecé Imaginarios en una exposición que tuve el año pasado ahí en México y que me gusta mucho porque me recuerda a una imagen y a un concepto de Gastón Bachelard, que es la imagen bisagra, ¿no? Que es la imagen... él habla, por ejemplo, de las estrellas, ¿no? A la estrella en el cielo le nombra estrella isla, y después esa estrella reflejada en las aguas, pues es la imagen bisagra, ¿no? Es esa estrella reflejada que ya no es aquella estrella que está en el cielo, ¿no? Es otra. Entonces, bueno, como que a partir de allí me gustó ver este México invertido nuevamente, como en otro gesto de inversión, pero que de todas maneras no lo restituye, ¿no? Porque ahora lo vemos invertido pero hacia la izquierda. Entonces, como que me gustaba la idea de pensar que podíamos tener un centro imaginario y pudiéramos rotar esta imagen del país y tener como una, pues no sé, un dibujo ahí, ¿no? De esta máquina. Aquí nada más para mostrarles brevemente un poco de los procesos de producción, que me gusta mostrarlos porque son como la posibilidad de ver un poquito tras bambalinas, ¿no? De cómo tal vez para muchos de ustedes pues no es nada nuevo, pero bueno, siempre es bonito ver las entrañas de las cosas, ¿no? El cómo funcionan detrás de la apariencia. Y bueno, aquí es un poquito del montaje de esta pieza. Y de aquí paso a platicarles sobre esta otra pieza que se llama Resistencia, que tiene una historia muy linda, porque yo en todos estos ires y venires, también en aquella época leía mucho el periódico, ahora no tanto, pero en ese momento había un montón de noticias sobre la frontera mexicana, ¿no? Y había noticias que me parecían desgarradoras, que realmente yo no sabía dónde acomodar. Y tenía como ganas de abordar el tema de la frontera, pero bueno, yo pues nunca he vivido en la frontera, no soy de la frontera, entonces yo decía, bueno, pues no sé cómo. Entonces como que también se quedó ahí un poco en el tintero, y yo tenía un muy querido amigo que lo recuerdo con mucho cariño. Él murió en la pandemia de COVID, y él tenía una tiendita en el centro de la Ciudad de México de electricidad. Entonces, como que en todo esto de ir a buscar cositas para hacer mis pies, pues nos hicimos amigos y yo iba pues a ver qué podía encontrar ahí en su tienda. Y luego como que él me ayudaba mucho, ¿no? De hecho fue como un gran maestro para mí porque me hacía diagramas, cómo funcionaba el amperaje, el voltaje, la corriente, y me ayudaba mucho a tomar decisiones de qué pudiera servirme, ¿no? Y me acuerdo que un día vi estas pequeñas rueditas cerámicas y le pregunté qué son, y me dijo, son cerámicas. Y le dije, ¿para qué sirven? Y me dijo, mira, lo que pasa es que con estas cerámicas se pueden hacer hornos con filamentos calientes. Entonces yo le dije, ¿y esos filamentos qué son, no? Entonces ya sacó como un carrete con un filamento y me explicó un poco. De hecho él lo conectaba, ¿no? Y entonces de momento hizo una conexión y puso un fragmento de ese filamento, y ese fragmento se encendió al rojo vivo, y en ese momento vi la frontera, ¿no? Yo dije, esta es la manera, ¿no?, que yo tengo para poder hablar de esto. Entonces, bueno, le dije, dame, no me acuerdo cuánto me llevé, pero unos metros, y entonces me puse a hacer experimentos, y bueno, surgió esta pieza que en realidad es algo relativamente, técnicamente sencillo, que es básicamente como conectar un foco, que fue hacer como una especie de tejido con este filamento resistivo,
es como un listón en realidad, un listón metálico, que es una aleación de cromo y níquel, que cuando tú lo conectas a la electricidad con dos polos, enciende como una luz, ¿no? Como los antiguos focos o las antiguas bombillas eléctricas, y se pone al rojo vivo y es un emisor de calor, es un generador de calor para otros fines. Y entonces, bueno, empecé a hacer como pruebas hasta que llegué a la idea de hacer esta configuración con una serie de tensores. Logré hacer el dibujo de la frontera mexicana, bueno, la frontera norte de México, Estados Unidos, bueno, son una serie de tensores que son cables de acero que se tejen al propio espacio, y que también me servían como metáfora de estas tensiones, ¿no? Y como generar, como sin tanto discurso y tantas palabras, simplemente a través de la obra decir lo que yo sentía, que era este límite absurdo, ¿no? Este límite político que se vuelve un límite violento, ¿no? Intrínsecamente violento para las personas, para la vida, para las relaciones también, ¿no? Es esta representación de este borde. Y bueno, esta ya es una nueva historia que surge a partir de una invitación de una bienal que tiene lugar en Denver, que se llama Bienal de las Américas. Y bueno, ellos me invitaron para hacer un proyecto de arte público y me pidieron que esa emisión creo que fue la única emisión en realidad que la hicieron en relación con la Ciudad de México. Entonces me pidieron hacer un proyecto que fuera arte público y que relacionara ambas ciudades. Yo podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, bueno, me fui a Denver, hice un scouting, un poco por la historia de la ciudad de Denver, y me di cuenta que Denver es un enclave minero también. Es una ciudad que tiene su origen en la industria minera. Hay minas, ahí están las montañas rocallosas. Y también la minería siempre había sido un tema que me interesaba. Entonces, lo vi como una gran oportunidad. Ay, pensé que ya estábamos viendo esta imagen, perdónenme. Ahora me doy cuenta que no. Bueno, entonces me encontré con este lenguaje de la minería, pero también de la ciencia geológica, y pensaba, bueno, México, la Ciudad de México como tal, no es una ciudad tan relacionada con las prácticas mineras como tal. Sin embargo, finalmente sí lo es, porque bueno, es el centro económico más importante del país, es una ciudad de 25 millones de personas que depende, como todas las ciudades, ¿no? De la extracción de los recursos, y que se chupa como un vampiro el agua y los recursos de otros lugares del país, pero que también tiene una historia extractivista en relación al lago de Texcoco. Bueno, ahora sí les voy a pasar este video mientras les platico. Entonces, pensaba yo también la Ciudad de México desde sus orígenes. Bueno, en el antiguo Tenochtitlán es una ciudad antigua que fue elegido ese lugar precisamente por su lago, precisamente por estar emplazada en ese lugar, y que fue una cultura que convivió con el agua hasta que, bueno, llegó la colonia y eso se transformó, ¿no? La Nueva España no quiso realmente convivir con el agua, y desde los comienzos de la colonia el lago comenzó su proceso de desecación. Entonces también es un proceso extractivo. El agua también es una entidad poderosísima, como sabemos, inteligente, es un elemento con memoria, pero también es un elemento mineral, ¿no?
Entonces me pareció la manera, bueno, que yo encontré como perfecta de poder hacer este vínculo, y propuse Implante, que es este proyecto que se generó como un ejercicio de simetría entre ambas ciudades, en donde lo que hice fue proponer un movimiento geológico, entre un intercambio de tierra, de suelo, entre ambos lugares. Entonces pusimos a funcionar dos procesos de exploración geológica. Elegimos 2 parques públicos en cada ciudad. En Denver, el Commons Park, que es un parque público muy bello, porque también es el lugar, bueno, está ese parque donde se origina la ciudad de Denver, también, donde nace. Y en México, el bosque de Chapultepec, que también tiene una historia ancestral, ¿no? Y bellísima. Bueno, ahí están los baños de Moctezuma, y bueno, hay una serie de historias, ¿no? Hay cuevas que son cuevas míticas, ¿no? Cuevas rituales, que tenían pasajes subterráneos y que conectaban en estas cosmovisiones el mundo con el inframundo. Y bueno, después vino la Nueva España y todo esto se transformó, pero Chapultepec sigue siendo un bosque vivo en la ciudad. Y bueno, a través de estos procesos geológicos lo que hicimos fue hacer 2 pozos de 30 metros de profundidad para extraer unas muestras de suelo que se llaman núcleos, tienen un nombre, y también se llaman testigos, que eso me encanta también. El tiempo, ahora sí. ¿Cuánto tenemos? Bueno, termino. Sí, claro, por supuesto, gracias. Termino ahora con Implante. Y les decía, bueno, la idea de Implante fue extraer estos 2 núcleos de la Tierra y generar todo un proceso geológico para poner a dialogar estos 2 suelos a través de estas tecnologías que son, en principio, tecnologías pues extractivas, pero también pensar en el conocimiento científico como también otra tecnología, en esta mirada a la Tierra. Entonces busqué la colaboración de 2 geólogos, uno en Denver y uno en Ciudad de México, que nos ayudaran a hacer descripciones de estas tierras. Y después la idea fue hacer un intercambio de estos suelos, ¿no? Hacer viajar la tierra de México y la tierra de Denver, y después fueron implantadas el suelo mexicano en suelo norteamericano y el suelo norteamericano en tierra mexicana, y sellados estos pozos con unas placas conmemorativas donde se puede leer un poco, bueno, la gente que llega ajena al mundo del arte, que pueda saber de qué se trató, ¿no? Una manera de poner también en diálogo a estas 2 historias profundas, ¿no? También poner en relación muchos temas ligados a la tierra, nuestras identidades, también muchos asuntos relacionados con el tema migratorio, ¿no? Esta obra se desarrolló durante un mes, entonces a lo largo de este mes estuvimos platicando con la gente que se acercaba al lugar y surgían un montón de historias. Y bueno, finalmente la pieza termina, el proyecto termina con el implante y el cerramiento de los pozos. Y bueno, me voy a adelantar un poquito. Aquí hay unas imágenes del proceso de exhibición. Montamos ahí como un mobiliario que nos permitía tener una documentación de video que se estaba actualizando conforme el proceso de la obra iba avanzando. Y también cuando las tierras estuvieron
se sacaron, estuvieron expuestas en su sitio original y después también estuvieron expuestas en el nuevo lugar, ¿no? que las recibía, hasta que cerramos los pozos con estas placas conmemorativas, ¿no? Y aquí, bueno, una imagen de la tierra. Quizá ya para... bueno, tenía yo otros proyectos de los que quería hablar, pero no importa. Sí, pasamos a, si quieren, a platicar, y a lo mejor si hay momento puedo mostrar un par de videos sin decir nada. ¿O los usás por respuesta? Sí, seguro. Muchas gracias. Hola, gracias Marcela por este recorrido. Yo te quería preguntar un poco por los procesos, porque entiendo por todo el cuerpo de obra que mostraste que la parte de investigación lleva mucho de tu obra. Veo que hay documentación también de eso, pero también hay un cuidado muy fuerte de estos formatos expositivos con los que proyectas estas investigaciones. Entonces, ¿cómo, si tenés sistematizado, hay cierta metodología a lo largo de todo tu trayecto en estas etapas tan todas profundas, ¿no? De investigación, documentación? Cada proyecto requiere como de otra manufactura. Entonces, ¿cómo pensás estas etapas o si llegaste a una suerte de metodología a lo largo del tiempo? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Pues yo creo que tiene un poco que ver con mi formación, que tengo una formación algo clásica en las artes visuales y bueno, creo que de alguna manera eso me impongo yo misma la exigencia y es algo como de lo que me cuesta trabajo desapegarme, ¿no? El hecho de buscar pues, imágenes estéticas, imágenes con cierto grado de sofisticación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también es algo que ha ido cambiando, ¿no? en el proceso de mi trabajo. Ahora, bueno, ya no llegué a mostrar otro tipo de proyectos, sin embargo está presente, nada más que de una manera distinta, y ahora los proyectos que estoy haciendo actualmente ya no conviven o ya no están pensados para la sala de exhibición, justamente, ¿no? Ya son proyectos y procesos de trabajo que se despliegan en contextos específicos. Principalmente allí es donde tienen su vida real, y después, bueno, en los espacios de exhibición se muestran cuerpos documentales, ¿no? No es como tal la instalación, aunque hay todavía ahí un poco, ¿no? Es como un híbrido entre todavía el objeto artístico, ¿no? Pero sí son mayormente procesos documentales, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco, bueno, con eso que digo, mi formación. Pero también tiene que ver pues creo con el entorno del que me he rodeado, ¿no? Bueno, que la vida me ha llevado a estar con la gente, mis amistades, mis maestros de vida, ¿no? Y con la gente con la que colaboro y colaboran conmigo. Que creo que es una cosa muy importante de decir, que nada de esto lo hace uno solo, no se puede. Uno está buscando, hay veces que uno tiene una idea, hay ideas que sí vienen muy claras, ¿no? Como muy claritas desde el comienzo, no sé, esta máquina México, pues fue muy claro y realmente no había mucho para dónde hacerse, ¿no? En realidad es como que la materializas y hasta me hacían un poco de bulla, porque me decían, quedó idéntico al boceto, ¿no? No hubo como mucho, pues no, porque es así. Pero ahora que los procesos son más complejos, sí hay mucha interlocución y mucho intercambio, ¿no? Hay cosas que yo me imagino de una manera y no se pueden hacer, tal vez, ¿no? Y entonces hay que ver cuáles son esos medios, ¿no?
y también la pertinencia de ciertos medios, ¿no? En cierto contexto y en ciertos espacios donde me toca ser pues no el centro de ese proceso, ¿no? No estar en el centro de ese proceso ni de las decisiones que se tienen que tomar, y que eso me parece un reto por un lado, pero algo muy enriquecedor también, como aprender a soltar, ¿no? Ese control al que muchas veces estamos los artistas muy apegados, ¿no? Gracias, María. Yo tengo una pregunta, pero no es de algo que hayas llegado a mostrar, porque bueno, ayer estuve mirando tu página y vi una obra que se llama Sinamekuta, donde vos trabajás con una piedra que tiene magnetismo, entendí yo, y a la vez hay un instrumento musical, entre comillas. Y la realidad es que no terminé de entender bien cómo funciona para que puedas traducir el magnetismo en un sonido. Bueno, no sé si podés... Sí, bueno, aquí aprovecho para mostrar lo que no alcancé. Me voy a ir un poquito rápido, me voy a saltar, ¿no? Sí, voy a ver si puedo ser ultra breve, de 30 segundos, solo decir que Sinamekuta es un proyecto basado en el hallazgo de un mineral con propiedades magnéticas que se llama pirrotita y que encontré adentro de una mina activa en el centro de México. Bueno, lo busqué, o sea, busqué minerales magnéticos y encontré una suerte de diálogo, si se puede decir así, con esta empresa, que es una empresa minera, que me permitió entrar a la mina y extraer un fragmento de este mineral. Y en el proceso me di cuenta que esta mina está emplazada en un centro ceremonial wixárika, que es una de las comunidades originarias que mantienen vivas sus tradiciones en México todavía, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy significativo al grado de tomar la decisión de, bueno, por un lado estaba en la disyuntiva de abandonar el proyecto porque me parecía muy fuerte haber entrado sin conocimiento de causa, ¿no? O entrarle, digamos, como a esto, ¿no? Entonces, encontré la manera de relacionarme con una familia wixárika y bueno, fue un proceso largo porque es complejo, ¿no? Entrar en relación pues con estas comunidades también que tienen, bueno, para empezar otra lengua, ¿no? Y otra manera entonces de configurar su comprensión del mundo, ¿no? Donde la traducción realmente no es posible. Pero bueno, en este diálogo decidí convertir el proyecto y el proceso de trabajo en un proceso ceremonial. Entonces estudié bueno, esta es la montaña, aquí es la mina, pero desde otro ángulo puedes ver la montaña, ¿no? Que se llama Sinamekuta y así, por eso lo nombré así el proyecto, porque me pareció una manera, mi pequeño granito de arena para dignificar este lugar que ahora es una mina y que les ha quitado a ellos el derecho de subir a dejar sus ofrendas, ¿no? Y que era un centro ceremonial antiguamente importantísimo en las peregrinaciones que ellos hacían, que ahora no pueden subir. Entonces, bueno, a través de estudiar este mineral, me di cuenta que como todos los imanes, como un imán es un imán natural, como otros minerales, y que estas propiedades magnéticas pueden ser, digamos, reescritas, o sea, es un mineral permeable al magnetismo, al que le podíamos guardar un registro, cosa que también me parecía delicada, porque justamente lo que yo no quería era dejar muchas huellas, ¿no? O sea, ya de por sí el acto de haber extraído este mineral ya me parecía transgresor, y yo no quería ir en esta dirección, ¿no? Tampoco puedo negar ni niego mi procedencia, ¿no? Y digamos el mundo que yo represento, y que bueno, soy parte y no me puedo sustraer de toda esta maquinaria extractivista, es una realidad, pero me importaba
generar una reflexión en torno a ello, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso de estudiar el mineral, de saber que podríamos potencialmente generar una reescritura de este mineral, de esta memoria magnética, construimos un instrumento que es este instrumento que es un acordeón de viento que tiene, bueno, aquí se ve por una parte un lector donde colocamos la roca y podemos hacer una lectura de su magnetismo superficial y, bueno, obtener datos que pueden interactuar con una especie de composición abierta, previamente escrita o generada, y que puede ser ejecutada o interpretada por las voces armónicas del instrumento, ¿no? Yo escogí la idea de un acordeón porque desde el momento en que pensé en hacer de esto un proceso ritual y me hice acompañar de este maracame, maracame jaira, yo le pregunté que qué le parecía si yo podía llevar un instrumento ahí al desierto y hacerlo sonar. Obviamente quiero decir que la ceremonia no iba a ser una ceremonia wixárika. Yo soy muy consciente de que es muy delicado tomar o apropiarse de tradiciones que no nos pertenecen. Entonces la idea era hacer mi propia ceremonia, ¿no? Como una manera también de hablar de la posibilidad de emplear las tecnologías con la conciencia del propósito que tienen estas tecnologías, ¿no? Apropiarnos de nuestras tecnologías para dirigir la intencionalidad de su uso, ¿no? Y, digamos, para servir también al cultivo de nuestra sensibilidad, de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, bueno, el maracame me dijo, todo instrumento es bienvenido en ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, ellos hacen unas ceremonias hermosas que son larguísimas, en donde ellos cantan y utilizan sus instrumentos y tienen tecnologías, ¿no? Son tecnologías que utilizan para comunicarse con el cosmos, ¿no? Para enviar mensajes y recibir mensajes, no precisamente un teléfono celular, pero yo creo que son tecnologías mucho más bueno, claras, efectivas, ¿no? Y que no están mediadas por este ruido electromagnético, ¿no? Y entonces la idea fue llevar este instrumento al desierto y, digamos, ponerlo a cantar. Por eso yo quise hacer un acordeón, porque me gustaba la metáfora del pulmón. Yo no estoy muy agraciada para cantar, pero bueno, podía hacer un instrumento que cantara de alguna manera y que empleara el aire del lugar para emitir sus voces, ¿no? Y me gusta mucho jugar con estos elementos, ¿no? Saber que a las voces de acordeón se les llama voces, ¿no? Y bueno, está el pulmón, el fuelle y todo esto. Entonces la idea fue hacer una lectura de la memoria de esta roca. Lo hicimos en compañía del maracame y su familia. Yo le pedí que sí, bueno, lo invité más bien a que nos acompañara y él estuvo allí. Y bueno, todo un proceso breve de escucha de la memoria del mineral. Y en este proceso hicimos una reescritura, ¿no? Con inducción magnética grabamos o guardamos el registro del latido de nuestro corazón, inducido magnéticamente en el mineral. Y bueno, el proyecto termina con el retorno de este mineral, la devolución de este mineral al interior de la montaña, de donde yo misma lo saqué, ¿no? Bueno, creo que ya con esto respondo tu pregunta. Sí, claro. ¿La cultura tenía algún tipo de relación con lo lítico, digamos? ¿Conocían las propiedades de este mineral o no sé? Bueno, ellos tienen una relación ellos tienen un pensamiento que no
no es fragmentario respecto a las cosas, ¿no? del mundo. Entonces ellos mismos son la montaña, ¿no? A las rocas les llaman abuelas, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablas con ellos te das cuenta que para ellos es un pensamiento que no tiene nada que ver con el nuestro y por eso nos cuesta tanto, porque ellos todo el tiempo están hablando desde ese lugar, en donde ellos no reconocen, hay una distinción, una separación entre las nubes y el suelo, o entre las nubes y el venado y el maíz, y el jicuri, que es su planta sagrada, ¿no? Para ellos todo es un todo, o sea, están realmente conectados con la vida, con la tierra. Entonces, en ese sentido sí, pero no en el sentido de nuestra mirada científica, ¿no? de querer descifrar y explorar, y que bueno, eso pues es un poco difícil para nosotros no hacerlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar en estos lenguajes y leer el mundo de esta manera. Sí, ahora, bueno, felicitarla, acá sí, felicitarla porque además de la belleza artística tiene una fuerte impronta ambiental lo que usted hace. ¿Qué efecto tuvo eso? Y bueno, está planteando el problema que tenemos con el antropoceno, que se llama, y el ecocidio de nuestro planeta, ¿no? Sí, perdóneme, pero no supe ya bien cuál fue la pregunta concreta. ¿Qué repercusión ambiental tiene cuando usted representa esto? ¿Hay toma de conciencia de esa o directamente no se la ve? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que ver con las preguntas que se despliegan en este programa, ¿no? O sea, cómo las tecnologías nos pueden ayudar a encarar y a interpretar el mundo que estamos viviendo ahora. Y yo creo que, bueno, puede haber muchas respuestas en realidad, pero las que vienen a mi mente y al corazón es que el arte es un lenguaje que puede hablar todas las lenguas, ¿no? Que es un espacio facilitador de enlaces. Y en ese sentido, creo que una cosa que nos permite es facilitar, actualizar las preguntas que son realmente importantes, ¿no? Elegir nuestras batallas, para decirlo de otra manera, y aprender a formular las preguntas que necesitamos, ¿no? Hace poco recordé, no sé si les parezca que tiene sentido, pero hablaba yo con una maestra de mi hijo, que tiene 7 años, y ella me decía que cuando los niños hacen preguntas, muchas veces no hay que responderles esas preguntas. En todo caso, hay que ayudarles a formularlas bien. Y cuando una pregunta está bien formulada, encontrará respuesta por sí sola. Y yo creo que el arte es un facilitador de generar esas preguntas que necesitamos, pero no para estarlas respondiendo todo el tiempo, ¿no? Porque pronto tenemos ese impulso, esa ansiedad, ¿no? Porque estamos en un espacio en el que estamos asfixiados de información, ¿no? Y creemos que lo sabemos todo. Y en realidad ese aparente saber, hace rato que platicaba con un compañero por aquí, hablaba de ese exceso de accesibilidad a la información que muchas veces bloquea los sentidos, ¿no? Y yo creo que el arte puede ser un facilitador para que podamos cada quien en nuestra intimidad y también en relación a la colectividad con la que nos relacionamos, de poder recobrar esa sensibilidad, ¿no? Ejercitarla, rehabilitarla, darle espacio, dejarla respirar, ¿no? Más allá de estar buscando cómo hacer más prótesis de las que ya tenemos, ¿no? Bueno, creo que, no sé si respondo un poquito. Te hago una pregunta, 2 preguntas.
¿Cómo es que encontrás o te encuentran los temas sobre los que desarrollas tus obras? Eso por un lado. Y por otro, en esta etapa que te interesa más exponer en el espacio público, no en los museos necesariamente, ¿cuánto te importa? Porque tus obras tienen muchas capas, ¿no? Y escucharte hablar de las obras, una cosa es que esté, digamos, el producto, la producción, y otra cosa es escucharte con todas esas capas que tienen. ¿Cuánto te importa que todas esas capas de alguna manera lleguen a las personas, especialmente cuando están en el espacio público? Si es una preocupación, o no importa. Y cómo lo haces para hacerlo efectivo, ¿no? Bueno, como que cada proyecto creo que tiene lo suyo, ¿no? Y depende también en el sitio específico donde tiene lugar. Yo diría que no necesariamente es espacio público. Por ejemplo, este proyecto no es un espacio realmente público, ¿no? Es un espacio, es un contexto que bueno, finalmente es un pueblo minero que muy poca gente conoce, porque realmente la gente pensaría no hay nada que visitar ahí, ¿no? Aunque desde mi punto de vista sí lo hay, pero por un lado qué bueno que no tengamos que visitar todos los lugares, ¿no? Porque si no sería la locura. Pero en realidad es complejo, ¿no? Porque cuando uno está, en este caso, bueno, yo estuve trabajando en este lugar durante 5 años intermitentemente, cuando podía viajar, porque también no es un lugar que está tan cerca de donde yo vivo. Y en realidad pues es como mantener una conversación, ¿no? Tejer ciertas relaciones y con las personas con las que se van tejiendo esas relaciones pues se van abriendo espacios de conversar y de compartir, en donde realmente también hay que decirlo, ¿no? El arte es lo que menos importa en realidad, ¿no? Importa el encuentro, ¿no? Personal, es como una cosa que se da de una manera más íntima, en donde, bueno, yo estoy allí buscando cómo nutrir, digamos, mi trabajo, mi visión, pero también en el entendimiento de que no tengo por qué ser el centro de nada, ¿no? En un contexto así. Hay contextos como el de Implante, donde claramente sí hay un despliegue en un espacio que sí es público, donde sí se convoca a un público y que de todas maneras también hay gente que pasa por ahí que no estuvo convocada y con quien sí se detonan conversaciones porque la gente pregunta, ¿no? Y entonces obviamente pues suceden cosas muy bellas, ¿no? Y también inesperadas, y eso pues me gusta mucho también como cada proceso abre diferentes oportunidades, ¿no? En realidad para mí siempre es como muy difícil relacionarme con un nuevo proyecto. La verdad es que a veces pongo en balance si es más lo que sufro que lo que disfruto, porque sufro bastante. Pero porque obviamente entrar en un nuevo contexto de trabajo es cambiar, o sea, dejar tu lugar de confort, ¿no? Y eso cuesta. Pero siempre al final del camino termino muy agradecida, ¿no? Porque obviamente pues también se despliegan muchas cosas, muchos aprendizajes, ¿no? En ese camino. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, pues me pareció, he tenido la posibilidad de ver una de tus obras en México y siempre que veo tus obras me parece que se relacionan desde diferentes puntos de vista con el espacio físico, público, incluso interno. ¿Cómo ha cambiado esa relación espacio-temporal desde el artista, para ti, en cada una de tus obras? ¿Cómo te ha modificado? Pues muchísimo, ¿no? O sea, sí ha cambiado mucho desde, bueno, en mis obras, mis trabajos más tempranos, yo tenía más como la premisa de
de hacer una obra, ¿no? O sea, como este impulso de hacer una obra, hacer un proyecto que voy a exhibir en un espacio, y la emoción que también todo cambia, y hay unas cosas, se pierden unas cosas por otras, ¿no? Ganas unas y pierdes otras. O sea, yo diría que bueno, ahora estoy más interesada, o tengo más claridad de cuáles realmente son los temas en los que me quiero embarcar. Y más, creo que pongo más atención en administrar mis fuerzas, porque tengo menos que antes, pero antes también tenía una espontaneidad, ¿no? Y había cosas que surgían así, ¿no? Y por eso me gusta mostrarlas, porque, o sea, creo que son diferentes momentos, ¿no? Y bueno, creo que es eso, o sea, son como procesos que en realidad en mi caso no son tan pensados, no pasan tanto por el intelecto, ¿no? Sí, obviamente hay una relación con el espacio que, bueno, creo que también tiene que ver con mi formación, otra vez, ¿no? Lo que decía hace rato, con el que yo me formé en las artes, pues, de la escultura, ¿no? De la instalación. También estudié un tiempo, estudié en una escuela de arquitectura. Entonces, de pronto dibujaba proyectos planos, ¿no? Constructivos y cosas así. Y eso, por ejemplo, también una cosa que creo que ahorita me vino a la mente, ¿no? Curiosamente me gusta mucho conducir automóviles, ¿no? Y me gusta mucho esa sensación. Me encantaba manejar de noche por la Ciudad de México, ¿no? Porque está despejada, y subir al segundo piso y ver la ciudad, y había como una sensación, algo que disfrutaba también, y que tenía que ver con el espacio, ¿no? Con el moverme en un espacio, ¿no? Y en un tiempo. Y todas esas cosas, bueno, pues van creando como una manera de habitar y de desenvolverte en un espacio-tiempo, ¿no? Pero también cada experiencia te va dando diferentes posibilidades. En alguna ocasión me invitaron a hacer un vuelo parabólico para un proyecto específico, entonces nos subimos a un avión, a un antiguo avión militar ruso, desprovisto de todo su mobiliario, y bueno, el avión hizo unas parábolas a 5.000 metros de altitud, o sea, unas curvas, y en esos procesos de curva experimentas unos segundos de gravedad cero. Y eso, bueno, es una cosa muy difícil de describir, que es sentir que no pesas, que pierdes tu peso y que estás flotando en un espacio, entonces pierdes todas las nociones que tu cuerpo conoce del peso, del espacio, ¿no? Y bueno, son experiencias que uno va sumando, pero cada proyecto es tan distinto que es como volver a nacer, ¿no? Y como decir, bueno, otra vez no sé nada y otra vez voy a empezar de cero. Y eso me gusta también, ¿no? Porque pues trae la potencia del nacer de nuevo, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Mil gracias nuevamente, Marcela, gracias a todos ustedes por estar acá, a los integrantes del programa este año, los esperamos mañana a la mañana para el comienzo del taller de Marcela, y que tengan buenas noches. Muchas gracias.